Cuando yo tengo el diagnóstico de cáncer, siempre lo primero es, yo necesito pasar por cirugía, necesito solucionar esta condición que tengo en este momento. Esa parte de cómo voy a estar, cómo voy a quedar, qué va a suceder después, realmente en un principio es secundario para muchos pacientes por el temor a la muerte. Cuando tenemos una condición en donde sabemos que la cirugía es algo que va a ser prácticamente curativo, de entrada sí está esa ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo va a ser el proceso de la cirugía? Entonces viene antes de cómo voy a quedar, qué dolor voy a tener. La parte estética es uno de los principales motivos de preocupación de pacientes que acuden a consulta cuando tienen cáncer de mama. Después del miedo de morir, la posibilidad de la afectación de los contornos mamarios y de la imagen corporal afecta mucho a las pacientes. Por eso el día de hoy tenemos la posibilidad de dialogar con unos invitados muy especiales, Lina Inestrosa, directora de la Fundación Alma Rosa, Marino Cardona, cirujano plástico, oncólogo con más de 15 años de experiencia en estos temas de la cirugía plástica mamaria, para conversar de cosas tranquilas y relajadas, para contar anécdotas e historias de qué dicen las pacientes cuando vienen a consulta. Lina, hola. Hola, doctor, yo feliz. Muchas gracias por Tú no me dices doctor, no me digas doctor hoy. No, pero es que estamos aquí. No, estamos en confianza. Bueno, estamos en confianza. No, feliz de estar acá y sobre todo feliz de hablar ese tema, ¿sabes? Porque eso que dijiste, esa introducción es 100% real. Yo lo vivo con las pacientes de la fundación y lo viví cuando fui paciente. Uno primero tiene miedo a morir, empieza el diagnóstico, empiezan a hacerle a unos exámenes de todo el cuerpo, uno se va dando cuenta que ya no tiene unos otros compromisos y ya viene ese miedo, y yo cómo me veré sin pelo, y yo cómo me veré sin senos, porque es que esta cirugía le pega a uno muy duro desde la feminidad. Entonces, bueno, ese es un miedo que lo vamos a hablar hoy acá, además con Marino Cardona. Marino, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Pues sí, la idea es compartir, hablar de nuestras experiencias, enseñar en lo que hemos tenido durante todo este proceso, la oportunidad de ayudar pues, a más de una paciente. Todas van a pasar por esas situaciones, y son situaciones que emocionalmente son complicadas. Cuando llegan a tu consultorio, ¿qué impacto sientes que tienen ellas? Bueno, hay diferentes escenarios, porque digamos el entorno de pasar por una cirugía por cáncer, yo puedo tener un diagnóstico inicial, puedo tener de pronto una condición que esté en alto riesgo, y ambas situaciones generan una ansiedad alrededor. Pero en general siempre está la pregunta de ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo el diagnóstico de cáncer, siempre lo primero es, ok, yo necesito pasar por cirugía, necesito, digamos, solucionar esta condición que tengo en este momento, y digamos, esa parte de cómo voy a estar, cómo voy a quedar, qué va a suceder después, realmente en un principio es secundario para muchos pacientes por el temor a la muerte. Cuando tenemos una condición en donde sabemos que la cirugía es algo que va a ser prácticamente curativo, de entrada sí está esa ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo va a ser el proceso de la cirugía? Entonces viene antes de cómo voy a quedar, qué dolor voy a tener. Existe hoy por hoy demasiada información en los medios, en las redes sociales, las experiencias que tienen las compañeras, y cada paciente, que es lo más importante, va a tener su propio proceso. Y así como todos somos diferentes, todos los senos son diferentes. Y en ese proceso reconstructivo, que es fundamental, ese primer paso, que es la mastectomía, cada paciente va a tener un proceso distinto. Entonces, yo lo que primero quiero manifestarles a ellas es eso, que es un proceso en donde lastimosamente vamos a perder una parte de mi cuerpo, que realmente es irreemplazable. Yo no tengo con qué hacer, o nosotros no tenemos con qué hacer algo que nos quede igualito. Sí.
voy a tener un cambio. Y hay una cosa que yo a todas las pacientes les digo, en especial a las pacientes de reducción de riesgo, que a mí me parece más impactante, a pesar de no ser mujer, que a mí me toquen, ese cambio en la sensibilidad es supremamente importante y muchas veces queda de lado. Por alguna razón, tenemos que retirar el tejido mamario, vamos a librarte del cáncer, tenemos cierto riesgo y ciertas cosas, pero cómo se va a sentir es la parte que de pronto ellas a veces ignoran. Y a mí me parece fundamental. Entonces, es algo que vamos a tener de cambio desde el principio. Entonces, lo primero que les digo yo, ¿qué es lo más duro que vamos a tener desde un principio? Uno no se va a sentir como se sentía antes. Van a tener personalidad. Se me contrajo mi pezoncito y yo no me di cuenta que eso pasó. Sí, es algo que va a pasar. Siempre les hablo de eso, que es un proceso. En la forma en la que todos, digamos, llevar de la mano el proceso de una reconstrucción mamaria, de la mano con un cirujano plástico, digamos, siempre va a ser de pronto que el manejo sea un poco más integral. ¿Qué tiene que tener en cuenta la paciente? No es lo mismo como lo hago yo a como lo puede hacer este colega o este colega. Es súper importante de pronto que en ese primer acercamiento la paciente pueda tener con confianza cuál es la visión que ese doctor tiene con respecto a cómo hacer esa reconstrucción y cuál va a ser el alcance. Yo la verdad a la mayoría de las pacientes les digo, yo voy a hacer hasta que tú me digas y va a haber un espectro completo. Entonces, hablando ya de las cosas malucas, de las cosas que puede pasar en el proceso de la mastectomía, primero, ¿voy a tener mi pezón o no voy a tener mi pezón? Si mi cirugía de cáncer implica no tener mi pezón, entonces tengo opciones de reconstruirlo o no. Y uno va a encontrar, o yo en mi práctica voy a encontrar dos tipos de pacientes. Primera anécdota, la paciente que se quiere quedar como la Barbie. Y ese término, ¿quién me lo enseñó? Una paciente. Esa paciente, digamos, tuvo que tener su sacrificio de sus pezones, hizo todo su proceso reconstructivo, digamos, visualmente ya se ve muy bien, pero está como la Barbie. No tiene ni pezoncito ni areola. Y a ella, para ella es suficiente estar así. Ella no quiere hacer más. Tenemos la posibilidad de hacer una reconstrucción de pezón, tenemos la posibilidad de hacer una micropigmentación. Doctor, yo no la necesito. Yo me siento bien y estoy bien como estoy. Perfecto. Entonces esa es como la primera parte que de pronto dentro de ese proceso uno puede tener de imagen. Hay preservación de pezón y hay preservación de, digamos, de areola. Van a haber otras preocupaciones y digamos que ahí vuelvo a lo mismo. Es muy importante saber en ese proceso cuál es la visión que tiene mi cirujano para saber yo qué voy a vivir. Puedo tener una sola cirugía, puedo tener dos cirugías. Hombre, si de pronto no tengo un resultado que sea lo suficientemente satisfactorio, ¿qué va a pasar después? ¿Qué opciones voy a tener? Y eso ya sí va a ser súper individual. ¿Y eso todo lo logras definir en la primera consulta o eso es en varias consultas? Digamos que en la forma en la que yo hago el proceso, yo les digo a las pacientes eso. Yo sé que yo te tengo que operar por lo menos 2 veces. Yo en el proceso de la reconstrucción, ¿qué es lo que hago? Usualmente utilizo un proceso en donde utilizamos un expansor y eventualmente ese expansor lo vamos a hacer un cambio a una prótesis mamaria. En algunas pacientes se pueden requerir colgajos de tejido, pasar tejidos de otras áreas para mejorar esas zonas como están. En otras pacientes se puede requerir, digamos, colocar injertos de grasa para ayudar a mejorar las zonas de transición. ¿Qué va a pasar? Que, digamos, en la medida que la paciente va pasando por su, digamos, por cada paso en su evolución, es lo que me va a decir a mí qué más voy a hacer yo de acuerdo a lo que anatómicamente sea posible para cada paciente. Y esa es una situación que tú vives como médico, que ves pacientes. Asimismo, yo me quedo pensando con tus comentarios, cuando yo le digo, hay que hacer una cirugía de todo el tejido mamario, la voy a remitir al cirujano plástico, entonces yo la paciente te la remito y ahora que estás contando es que caigo en cuenta, ve, qué cantidad de cosas hablan ustedes. Ahora tú como paciente, ¿cómo vas al plástico? Ya lo decías al principio, pero tú qué perspectiva tienes con una persona que no conoces y que te va a decir tantas cosas miedosas. Bueno, primero, a mí no me gustaba ver nada en Google, ¿cierto? Que eso es una cosa que pasa mucho con las pacientes con las que yo hablo.
No, es que yo me metí, digité mastectomía y se encuentran unas fotos, así como uno puede encontrar cosas muy buenas, se encuentran unas fotos horribles. Entonces, pues esa es mi primera recomendación, yo no lo hacía. Sin embargo, digamos que tuve una aproximaciones a diferentes médicos y para mí la parte estética es muy importante, pero entendida no solamente, obvio, la parte física, sino que para mí que el consultorio estuviera organizado, limpio, bonito, era muy importante porque soy muy de la mano, yo soy diseñadora y es que como yo vivo, también pues como vivo por fuera, también vivo mucho pues como por dentro y es como mi sentido de la estética. Entonces, bueno, finalmente, después de haber recorrido otros médicos, terminé donde Marino y no solamente sentí pues mucha tranquilidad desde ese aspecto, sino desde su claridad, porque él en realidad fue muy claro con eso desde el comienzo, ¿cierto? Que íbamos a tener un par de encuentros, me explicó muy bien lo de los expansores, uno siempre tiene esa duda de cómo va a quedar, pero en ese momento, pues en mi caso, a pesar de que esa parte estética era muy relevante, el miedo a tener como sentirme como durmiendo con el enemigo era lo que más me atormentaba. Yo necesitaba que me sacaran todo ya, todo eso ya. Y la parte, me acuerdo mucho de la conversación de yo tenía el cáncer en el seno izquierdo, si era solamente una o la otra, y porque tengo muchas amigas que solamente se sacan la que está enferma, y yo con mi estética, claro, que me estorba un cuadro torcido, yo decía, no, pues que me quedan diferentes, yo prefiero que las dos queden diferentes, así queden distintas, ¿cierto? Sí, que queden iguales, que queden iguales. Que queden iguales, pero así queden distintas a lo que tengo. Exacto, así queden más feas, ese es el término que ya no se usa así, porque ya quedan más bonitas, estoy hablando de hace 11 años, donde no había los recursos que hay ahora, pero yo quería que estuvieran iguales, porque a mí que hubiera simetría. Que hubiera simetría era muy importante. Entonces, bueno, me fui como con la certeza que estaba en muy buenas manos, sobre todo por esa parte, como te digo, esa parte como del orden que encontré, pero sobre todo esa estructura mental donde me dijeron, usted va a tener esto, y cómo quedo, ¿no? Y queda con unos drenes, y cómo me voy a comportar con ellos, y cómo me cambia la vida con eso. Entonces tuve como una información muy completa, así no me gustara desde el principio, eso es claro. Sí, pero fíjate, es que Marino dice que les orienta y les cuenta, yo la tengo que ver al menos 2 veces, probablemente van a existir 2 cirugías, pero sabes que a mí me llama la atención que muchas pacientes me cuentan que eso las inquieta, que cuando les plantean un panorama tan largo, ellas se sienten desesperanzadas de que parece muy largo. ¿A ti te pareció eso? Lo que pasa es que es desesperanzado cualquier panorama. Es que uno le dicen quimioterapias, entonces a mí, en mi caso eran 16, y cada 21 días al principio. Entonces yo empecé a ver, ay, diciembre, uy, plena quimioterapia. Ay, el día de la madre, uy, ese día me hicieron la mastectomía, el día anterior. Entonces vos empezás, pero es que es desesperante todo. Y más allá cuando a uno le da gripe y le tiene que aplazar la quimioterapia, porque tus cuentas, o al menos como funciona mi cerebro, no cumplen. Entonces yo creo que es un momento de la vida donde el control se va. Entonces todo es maluco. Todo es maluco. Solo cuando uno empieza a vivirlo, empieza a decir, bueno, chuleado, ves, esto está menos maluco de lo que me imaginé, esto es menos duro de lo que me imaginé. En mi caso, como la quimioterapia yo me la imaginaba peor y fue mejor de lo que imaginé. Yo me imaginé que la mastectomía era mejor y fue peor de lo que me la imaginé. Sí. Es muy frecuente que pase eso. Cierto, entonces, pero fue peor porque yo hice una trampa que no la he confesado y la voy a confesar aquí ahora, más adelante, que ni mi marido la sabe. Y es que yo me volé de mi casa con los drenes para un curso que estaba haciendo del Amor es Hoy, no me quería perder esa clase, prácticamente soborné a la empleada para que no le dijera nada a Juan Luis y me volé porque no me quería perder esa clase. ¿Y dónde metiste los drenajes? Me los metí por aquí en los bolsillos, en las chaquetas, y él me había dicho que yo no podía salir en ese momento, pero yo me sentía muy bien y yo no me quería perder esa clase. Eso era... Esto no lo hagan en casa, no lo repitan, ¿cierto? No, es que yo quiero contarlo para que no lo hagan. Ok, pero tú tenías ¿cuántos días de operada, por Dios?
Yo no sé, yo todavía tenía esos drenes. Uy, o sea, tenía menos de 2 semanas. Sí. Y entonces Sí. te fuiste para allá Sí, tenía y menos de nadie 2 se dio cuenta. Nadie se Hoy- dio cuenta, pero yo llegué a abrazar a todo el mundo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? El dren se movió y me empezó un seroma que me tuvieron que meter a cirugía y sacar porque eso era materia que me salía y me salía horrible y yo sabiendo porque a veces yo, Juan Luis, tan raro, eso porque se movió y yo, No, man, donde yo cuente me mata. No, no. Me No, y moría ahora de que se susto. acabe la grabación, Entonces, también la matamos te voy a nosotros. decir una cosa, eso me puso problema mucho tiempo. Mucho tiempo tuve ese seroma, claro, por indisciplinada. Porque él me hizo unas advertencias, yo me sentí bien en su momento y me fue muy mal por mi culpa. Ah, ya se resolvió. Pero, y cuando, no, pero eso es que uno tiene y que aprender. cuando tú te viste, porque Marino está contando que le explica que él habla del proceso, y cuando tú te viste, ¿tú cómo te viste? Horrible, espeluznante, porque además como yo no había visto en Google nada, yo, pues la verdad, eso es un trauma. Muy tenaz. Entonces, además, ¿qué pasaba? Que yo toda la vida he sido talla 34, entonces yo quería seguir siendo igual, yo no quería cambiar mi personalidad en ese momento. Entonces, claro, él me quita todo el tejido mamario, me pone unas prótesis que después iba como expansoras, que después le iba metiendo como un Líquido. líquido, iba empleando. Pero en ese momento yo tenía la misma piel, pero sin relleno, con unas expansoras detrás, y él había, yo me imagino, pues como yo les digo a las pacientes, le hacen a uno así, Raspado. raspado, desde Raspado, acá. raspado. Entonces yo me voy para mi casa, mi esposo es médico, entonces tenía que quitar unas vendas y él dijo, no, pues que te las quite Juan Luis. Entonces mi esposo me las quitó y yo me miro en ese espejo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? O sea, horrible, morado, horrible. Claro, en ese momento. Eso también ha cambiado. Ya, obvio. Pues es como cuando le operaron la nariz a mi sobrina por primera vez que quedó horrible y ya resulta que ni se le nota otra. El Así. primer momento tiene No, y mucha ha cambiado inflamación. mucho, claro, eso. Y yo me miro, y entonces él me escribió, hola, ¿cómo amaneciste? Y yo, muy bien. ¿Te quitaste las vendas? Sí. Y yo, ¿y cómo te ves? Y yo, te mando una foto. Y él me dijo, sí, claro, mándame una foto. Y entonces yo me metí a Google y digité, carro chocado de frente. ¡Pah! Y le tomé una foto y se la mandé. Y le dije, vea, doctor, entre esa foto y lo que yo tengo, no hay la más mínima diferencia. Y me acuerdo que él se rió, pero la verdad es así. Sí. Y ya después, perfecto, yo me siento feliz, me siento segura, me pongo mis camisas pegaditas, o sea, yo me siento... O sea, hoy, perfecta. después de todo el proceso, la desinflamada, los cambios, los retoques, hoy te sientes cómoda. Pues me siento mejor que cuando después de alimentar 3 hijos, Ok. que había quedado como de la National Geographic. Queda uno como así. Cuando estoy haciendo conferencias y entonces estoy buscando las fotos y las estoy escogiendo para hacer la conferencia, yo siempre, entonces digo, no, está como quedó de divina, cómo quedó de divina esta cirugía. Y Zulma, mi esposa, siempre pasa y me dice, ¿cómo? O sea, una cosa es que uno dice divina, pero digamos el paciente o el común de las personas no siempre lo ve así. A ti te pasa, te llaman y te dicen, es un carro chocado de frente. A mí esa anécdota me parece perfecta porque así como la de la Barbie, son formas muy coloquiales de uno hacerle entender al paciente cómo va a ser ese proceso. Lo más duro para un paciente es entender que a diferencia de una cirugía que es completamente estética, nosotros en este tipo de intervenciones no podemos lograr el mismo cambio en un solo proceso. O que yo puedo tener, digamos, un primer resultado muy bueno, pero que en el tiempo, 5, 10, 15 o 20 años, haya que hacer ajustes. Y eso es lo que eventualmente puede suceder. Digamos que en términos como prácticos, yo creo que lo más importante en lo que decía vos ahora, el del tema desesperanzador para una paciente, tener que recibir todas estas noticias, es la educación. Por eso para mí es muy importante de entrada yo decirle al paciente, vamos a hacer y este va a ser el proceso y esto va a ser de la siguiente manera. Hombre, y la segunda cirugía, tengo que descansar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Siempre van a haber pacientes que, digamos, dependiendo de cómo vaya su evolución, esa segunda intervención va a ser
digamos, mucho más tranquila. Puedo tener la paciente que pasaron los 3 meses y me quiero operar al tercer mes y primer día porque quiero salir de esto. Como la paciente que en su vida ya esa carga emocional de no sentirse enferma, ya me liberé. Ok, sí, sé que tengo otra intervención pendiente, pero tengo otras prioridades, o me voy de vacaciones, o mi proyecto de trabajo, o mi proyecto personal, y eventualmente terminan haciéndose una segunda intervención a los 6 meses o al año inclusive. Entonces yo creo que es más un tema educativo. Esa primera consulta es fundamental, porque ahí es donde uno puede aterrizar al paciente en esas condiciones. Ejemplo que yo les doy de la vida diaria, uno se pone a googlear Angelina Jolie, mastectomía profiláctica, proceso reconstructivo, y que en Google la última vez que yo busqué, hará, no sé, 10 años, solo ella, en la condición en la que ella está, donde probablemente tiene todos los recursos que conozcamos, tiene 3 intervenciones en sus senos, sí, tuvo 3. Después okay. de su proceso de mastectomía. Entonces, digamos que para mí es un ejemplo súper claro, porque yo le puedo decir a Lina, hombre, y al paciente le digo, desafortunadamente ella no se operó conmigo, pero pues por lo menos le tocó 3 cirugías. Ok, es el mismo panorama que va a tener las pacientes en ese mismo proceso. Es un proceso súper individual. Marino, yo te pregunto, cuando la paciente llega y te pide, eso lo compartimos mucho, y te dice, voy a aprovechar y quiero tener 2 tallitas más. Ok. ¿Cómo manejas eso? Súper fácil. Les digo que no puedo. ¿Por qué? Porque las pacientes, el proceso de una mastectomía es un proceso súper diferente a una mamoplastia de aumento. Entonces, el principal temor que yo como cirujano voy a tener cuando hago una reconstrucción mamaria es que la piel se muera, que ocurra lo que nosotros llamamos una necrosis de piel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me quitan el tejido mamario, entonces siempre les doy este ejemplo, y es, háganse de cuenta que mi chaqueta es la piel, mi manga de la camisa es mi tejido mamario, me están quitando esto, yo solamente quedo con esto. Y yo ya no tengo ni los vasitos ni los nervios que le dan la vida a esa piel, y debo esperar a que esa piel me dé ese resultado. Entonces, ¿qué pasa? Si esa paciente quiere tener más volumen, yo mismo, de una manera inapropiada, si le pongo más volumen del necesario, voy a afectar la circulación que le quedó a esa piel. Entonces, puedo promover o que se me abran las heridas o que se me muera la piel. Entonces, en esa primera consulta que le voy a decir yo a la paciente, no puedo. ¿Por qué? Porque dependo netamente de lo que tú tienes en este momento. Y realmente mi objetivo, y siempre lo voy a decir, es intentar restablecer el volumen que tú tienes. ¿Qué va a pasar? Una vez sanado, sí puede existir la posibilidad de que uno pueda de pronto jugar con volúmenes, no solamente para más, sino también para menos. Pero ya tiene que haber pasado ese proceso donde estuvo en un primer momento con un expansor, en donde ya la piel haya sanado, y ahí sí de pronto, de acuerdo a cada paciente, uno puede jugar. Habrá pacientes que se tenga la oportunidad de uno decir, listo, vale la pena ponerte un poquito más, o pacientes a las cuales te diga, mira, yo sé que quieres menos, pero la verdad no es conveniente, porque como ya no tienes tejido, si utilizo un implante que la base de pronto sea un poquito más estrechita, se puede ver raro yo tener solo 2 bolitas y no se ve el contorno. Fíjate, uniforme. y me parece interesante explicar esto, y es el asunto del expansor, porque hemos hablado del expansor, pero habrá eventualmente personas que no lo comprendan, pero el expansor es una prótesis que tiene una parte de silicona y tiene una parte de líquido, o solo puede ser líquido, con el cual se puede jugar. El cirujano plástico le pone o le quita de ese líquido, y entonces es como un efecto del embarazo. O sea, una mujer no le ponen un bebé de 9 meses porque no le da pues la piel. O sea, esa piel va estirando, y es lo mismo que hace el cirujano plástico. Y a veces toca correr a sacar líquido, por lo que dices, necesitas que la sangre llegue hasta el tope de la mama, y a veces no se da. Eso es lo que se ve como un carro chocado. Literal, exactamente. Eso es lo que se ve como un carro chocado. El expansor no está completamente inflado, y hágase de cuenta, es como una uva pasa. Como una se uva le ven pasa. arruguitas. Sí, exactamente. Listo. Entonces, digamos que dependiendo de la técnica que ahí sí utilice cada doctor, hay doctores que les gusta utilizar músculos para cubrir. A veces es completamente necesario utilizar músculos para cubrir el expansor. Digamos, hay mallas. Hay mallas que se pueden utilizar también. El músculo es lo que se llama el colgajo. El colgajo, exactamente. Entonces, digamos, ya dependiendo de ese proceso que cada cual lleva, o cada cual, digamos, vaya a realizar que tenga, digamos, estructurado en su mente cómo hacer ese proceso, ahí es donde va a venir o no ese expansor, porque también se van a poder encontrar
con uno, quien no tenga o no utilice ni expansores ni prótesis, lo cual es buenísimo porque cuando la paciente puede utilizar su propio tejido para hacer la reconstrucción por completo es una muy buena opción. Habrá doctores que podrán utilizar su implante de entrada y, digamos, más importante que la forma en la cual se haga el proceso de la reconstrucción es cómo voy a terminar o cómo va a terminar ese proceso reconstructivo, porque pueden ser diferentes profesionales. Sin embargo, el objetivo siempre va a ser el mismo, intentar tener el mejor seno posible, con la mejor simetría posible. ¿Sí? Entonces, ustedes contaron una anécdota, yo quiero contar otra de un tema al que se refería Lina, y es que alguna vez una paciente, ya después del proceso, del expansor, va a la consulta, y yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Y ella me dice, me siento como si tuviera el bumper de un carro ajeno, o sea, como la defensa de un carro ajeno. Y yo dije, ¿cómo así? Y ella me dice, no, es que yo siento que esto no es mío. Yo siento que esto es una cosa diferente. En tu caso, ¿se sentía que no se sentía? Sí, claro. Claro, pero además me pasó también con el catéter de la quimioterapia. Es un cuerpo extraño, no siente como que tiene una cosa que no le pertenece. Es algo diferente. Es como tan raro de explicar. Sí, y entonces, es muy raro de explicar, pero no, es una incomodidad, no es un dolor. Pues ahora a uno le duele la mastectomía, pero porque hay un tema de trauma ahí. Pero me acuerdo mucho que con el catéter también lo sentí. Al principio todo el tiempo me daba cuenta que tenía un catéter y ya después el cuerpo se va acomodando. Mejor dicho, yo me quité el catéter a los meses porque ya parecía con un botón de on-off, pero yo ya no lo sentía. Ya yo lo había interiorizado. Lo mismo que los senos, uno ya después los interioriza. Y por ejemplo con las cicatrices. Hace poquito me llamó mucho la atención que una paciente me dijo, no, y es que vos como quedaste, yo tengo 12 cicatrices y yo llegué a contármelas. Yo habían pasado 10 años y yo nunca me las había contado. Yo me dijo, yo tengo 12. Ella se contaba las del catéter, claro, las de los drenes. Sí. Es que 12, yo 12. Oye, cuando los pacientes le preguntan a uno que cuántos puntos me cogió y uno dice, ¿cuántos puntos? Sí, ¿Qué eso voy no a importa. hacer? Y yo llegué a mirarme bastantes, y yo me di cuenta que yo sí. ya no me veía las cicatrices. Y ¿sabes qué? No, las tengo. Porque yo no cicatrizo muy bien. Pero ya mi cerebro no se concentra en eso. Se vuelve un tema que se introyecta dentro de tu Yo creo imagen que eso tiene corporal. mucho que ver también con la personalidad. O sea, uno tiene que ayudarse desde ahí, desde adentro, porque la belleza se transforma en ese momento, en el tratamiento, cuando se va el pelo, cuando todo. Los senos cambian, pero esos son los senos que ya tengo. Sí. Yo no me puedo concentrar en lo que está pasando. Tengo vitiligo, esto es la piel que ya tengo. No me puedo concentrar en cómo me está avanzando, no, porque si no, ¿cómo voy a vivir? Entonces yo creo que va mucho con mi personalidad también, pero yo creo que eso es una buena manera también de empezar a aceptar este cuerpo que tengo, un cuerpo lleno de vida, saludable. Sí, siéntete orgullosa de tus cicatrices. De lo que tengo. Es bien interesante. Bueno, empezamos dialogando sobre anécdotas y hemos pasado por un grupo de situaciones que son muy frecuentes, que encontramos a diario en nuestro proceder viendo pacientes con cáncer de mama, que Lina nos ha comentado desde su experiencia como pacientes. Esperamos que esto pueda servir a muchas de sus inquietudes y esperamos que las que queden nos las hagan saber para volverlas a conversar en un espacio más adelante. Un placer haberlos tenido a todos ustedes. Doctor Marino Cardona, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Hombre, todo el placer del mundo. Digamos, estos espacios educativos para las pacientes son exageradamente importantes. Yo creo que una de las cosas que genera más ansiedad es no tener información. Y muchas veces en la consulta no hay tanto espacio para lograr eso. Hay muchas cosas personales que, digamos, que se pueden perder, que las pacientes van a tener temor de pronto de manifestar. Es muy importante estos espacios, digamos, para eso, para que ellas tengan, digamos, fuentes de información que no necesariamente sea, digamos, las redes sociales sin cosas que sean más verídicas, ¿cierto? Entonces me parece supremamente chévere tener
este tipo de espacio. Antes, muchas gracias por la invitación. Tú dices para los pacientes y yo estoy aquí sentado pensando, y para mí, porque lo que tú estás contando, o sea, sabes que tengo más elementos para hacer la consulta, porque yo no me imagino que ustedes como pacientes piensen en todas esas cosas que has contado tú. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que estés con nosotros. No, mi gratitud a los dos, porque no solamente hicieron un camino más fácil, un camino que es el más retador que he tenido en la vida, pero que cuando lo miro retrospectivamente no me ha traído sino bendiciones y felicidad. Y gracias a ti por la compañía, por la recomendación del doctor Marino en su momento y por darme la seguridad y la tranquilidad. Yo me siento feliz y me siento muy agradecida que la ciencia a través de ustedes haya permitido que yo hoy tenga un cuerpo saludable y completamente agradecida con él. Ha sido un momento muy agradable. Gracias a todos ustedes por su compañía y esperamos vernos pronto.